En los últimos años hemos observado avances indiscutibles en materia de igualdad de género, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Es tiempo de sentarnos a reflexionar y mirar los obstáculos que persisten para poder encontrar soluciones más enérgicas, creativas y transformadoras. Una de las principales dificultades observadas es precisamente la confusión conceptual que rodea y acompaña la práctica del mainstreaming de igualdad de género en las políticas públicas, más conocido en nuestra región como transversalidad de género. Para generar soluciones y enfrentar la persistente confusión conceptual, el PNUD organizó los días 2, 3 y 4 de marzo en Ciudad de Panamá un taller que contó con la presencia invaluable de reconocidas expertas en la temática, aclarando conceptos para una práctica de igualdad coherente. No tenemos claro qué es esa meta que un tiempo se llamó la igualdad y que últimamente se empezó a llamar mucho equidad, sin entender ninguno de los dos conceptos. El concepto de igualdad tiene un carácter profundamente transformador, porque el concepto de igualdad tiene un sesgo fuertemente de impugnación de una sociedad en la que hay estratificación. No hay una humanidad de primera y una humanidad de segundo. Los seres humanos todos somos equivalentes, de manera tal que hay que construir la igualdad así como históricamente se construyó la desigualdad. Yo no quiero una igualdad que sea la eliminación de las diferencias. Yo quiero una igualdad donde sea la valoración de las diferencias y por ende no estaría de acuerdo con la concepción de igualdad que tienen las personas, la mayoría de las personas que usan equidad en lugar de igualdad. Equidad es igual que justicia, pero mejor, porque corrige lo que de injusto tiene la letra de la ley. ¿Cómo le damos el estatus adecuado, sabiendo que hay que corregir, que hay que precisar? El problema es cómo se utiliza el concepto de equidad para debilitar el concepto de igualdad. Confusiones terminológicas tienen efectos prácticos importantes. Solamente desde la claridad conceptual se pueden hacer buenas políticas de igualdad. Estoy totalmente de acuerdo, el objetivo político es la igualdad y lo que queremos es igualdad de resultados. La equidad son políticas de justicia social, son políticas redistributivas, son políticas de compensación, compensatorias. ¿De qué? De las desigualdades y de las injusticias. Y mientras hay injusticia, no hay igualdad. Para conseguir eso que quieren, que es la igualdad de jure y de facto, que en primer lugar los Estados partes tienen la obligación de que no haya discriminación directa ni indirecta. La terminología crece y se extiende alrededor del concepto de igualdad. Eso tiene obviamente consecuencias importantes para el mainstreaming. En muchos casos no hay tal mainstreaming de género, no hay tal transversalidad de género, lo que hay es transversalidad de mujeres. La exigencia es de presencia física de mujeres, pero no se toca para nada la esencia del género, que es la transformación de las relaciones de subordinación y dominación, de las relaciones de poder. El mainstream es una evaluación política de cómo voy a estar efectivamente en la corriente principal incorporando género. Cuando tú tienes a los que están y tienes finalmente un programa que incorpora desde el Ministerio de Hacienda que haya género en todos los presupuestos, estás consiguiendo, digamos, un paso adicional de, entre comillas, mainstream. El mainstreaming de género es colocar como referente en la corriente principal los asuntos de la igualdad de género, porque yo no estoy de acuerdo con mainstreaming de género.
sino mainstreaming de la igualdad de género. Hay un problema grande con los estados, no están siendo capaces de garantizar los derechos que consagran. Ya no se trata de bueno o mal gobierno, además. Se trata que no están estructurados de una forma que les permita hacer esa tarea. Teniendo leyes que estén, digamos, que sean coherentes con los mandatos de los derechos humanos de las mujeres, tal como lo plantea la CEDAW, con los principios de la igualdad y los derechos que supone la igualdad, pues a los gobiernos no les queda más remedio que cumplir con ello. Pero hacer unidades técnicas dentro de los parlamentos que asesoren a los parlamentarios y parlamentarias. Fortalecer las comisiones de los parlamentos o del Congreso. Hay que fortalecerlas técnicamente, conceptualmente, desde la perspectiva de los liderazgos parlamentarios. Ese es un punto estratégico porque es el que nos va a dar, por ejemplo, la posibilidad de tener buenas leyes de igualdad o de convalidar la legislación con la Convención CEDAW, que está pendiente en casi todos los países de América Latina. Quienes van a aplicar esas leyes es la policía, es el Poder Judicial, y si ellos no están entendiendo el problema lo van a aplicar mal o van a pensar que es imposible, que eso no se puede hacer. Lo que significa género, lo que es perspectiva de género, transversalización de género, etcétera, los jueces y las juezas, yo diría que el 95% no lo entienden. La realización de la transversalidad de género o del mainstreaming no se centra en una sola institución y no se centra solo en la Secretaría de la Mujer, en el instituto, lo que fuere. Quienes tienen que pedir la rendición de cuentas son las organizaciones de mujeres de la sociedad civil. La situación de financiamiento hace que las energías se orienten más bien a la sobrevivencia que a la tarea política. Fortalecer a la sociedad civil para que tenga capacidad de incidir o de protestar o de exigirle al Estado que cumpla. El divorcio está porque nuestro Estado y nuestro, ¿no es cierto?, gobierno simplemente dejaron de lado al movimiento social y la participación. Tenemos el interés de focalizar en el tema del fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres al interior y de las ramas femeninas de los partidos, porque son necesarias. Los partidos políticos definitivamente no colaboran en este tema. Hay muchos actores políticos y sociales que tienen tremenda resistencia. Acá estamos hablando del fortalecimiento del Estado de Derecho, del Estado democrático y social de derecho en última instancia. La interculturalidad tiene una propuesta de integración que respeta todas aquellas diferencias que no vulneran ni los derechos humanos ni tampoco promueven la desigualdad. La comunidad cambia, tiene su proceso y nosotros lo planteamos como parte de la comunidad. Y eso es cierto, probablemente sea una modificación en el colectivo dado por una parte también del colectivo, que en este caso decía somos las mujeres. Las políticas de integración en realidad son recursos de muchos tipos, pueden ser leyes, pueden ser recursos económicos, en fin, pueden ser recursos de empoderamiento, y ahí es donde yo creo que las feministas podemos meter nuestra cuña condicionando las políticas de integración a los grupos oprimidos con que respeten los derechos humanos de las mujeres. La alianza tiene que ser entre mujeres del gobierno, entre mujeres del parlamento, entre mujeres de la academia, mujeres de la sociedad civil y la empresa también. Un sistema de pactos entre los distintos grupos feministas y que ese pacto desemboque en una agenda de mínimos y que esa agenda de mínimos nos permita interpelar al poder político haciendo lo que Ann Phillips llama políticas de la presencia. El Comité sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es realmente útil. Definitivamente la convención sigue siendo nuestro marco y ese es el obligatorio y con ese podemos trabajar. La convención además es una agenda política, no es solo un instrumento de derechos humanos. El incorporar, ¿no es cierto?, al funcionariado en la reflexión y el debate.
Eso definitivamente le va a dar mayor peso y sustentabilidad. Poner fin a la discriminación, no se logra, digamos, en 1 o 2 gobiernos más, sino que requiere un periodo largo. Sin embargo, desde los gobiernos se puede hacer mucho y eso sin duda es algo que conocemos. Puede haber más diálogo entre parlamentarias y juezas y el Poder Ejecutivo y las ministras y las partes, la gente que hace las políticas públicas. Aquí no necesitamos burócratas, necesitamos líderes. Y mientras nosotros no metamos una formación para el empoderamiento de perspectiva absolutamente feminista dentro de los cursos, vamos a tener una plataforma. Solamente podremos hacer políticas públicas de igualdad si existe un movimiento feminista fuerte y articulado. La recuperación del pensamiento teórico feminista regional es una de las grandes necesidades. Crear un área donde se acumule conocimiento sobre la existencia de ese problema. Un task force, ¿verdad? Un grupo de reflexión permanente. Se trata de la transformación de un orden de género que tiene entre 5 y 7 mil años de existencia y que está incrustado en el ADN de la estructura mental y emocional de todos los seres humanos, de todas las sociedades de la Tierra. Hay que ir poco a poco. Y el hecho de que ya esté legitimado es un paso de avance formidable. Entonces, una transformación de la sociedad, de las organizaciones, de los procesos y sobre todo de los actores.